La siguiente ponencia viene a cargo del doctor Juan Carlos del Río García. El doctor García es médico veterinario, tiene una especialidad por parte de la Facultad de Veterinaria de la UNAM y realizó sus estudios de posgrado con un enfoque en patología, con más de 35 años de experiencia en este rubro, y su línea de investigación actual tiene el efecto de las micotoxinas y alimentos funcionales sobre la producción, la salud animal, inmunidad e integridad intestinal. El doctor Adame, con la vasta experiencia que lo caracteriza, ha colaborado en muchas publicaciones y tesis de posgrado y nos va a presentar la ponencia Tips para un diagnóstico clínico correcto. Muchas gracias. Quiero agradecer a Previté por la invitación, a la doctora Rocío y a Sanfer por hacer posible de que yo esté aquí, al doctor Jesús Munguía, a Luis Don, que me llevó a comer, a ver si no tengo secuestro sanguíneo, ¿no? Entonces, esperemos que esto fluya. En este sentido, vamos a platicar un poquito, platicando con Rocío, que aunque yo me he dedicado por mucho tiempo a la parte del efecto de las micotoxinas, que realmente mi inicio es a partir de la patología. Entonces, no es que me considere un patólogo, me considero un médico que sabe algo de patología y que finalmente creo que todos tenemos un patólogo que está brotando, porque finalmente tenemos que hacer un diagnóstico. El doctor acaba de hablar de bioseguridad, ¿no? Y la bioseguridad es algo que constantemente vamos a estar utilizando. Y yo les diría que el diagnóstico es otra herramienta que constantemente vamos a estar utilizando. Y nosotros pensamos en el diagnóstico como que lo vamos a utilizar cuando tengamos animales enfermos, ¿no? Entonces decía, bueno, le preguntaban, ¿cuándo falla la bioseguridad? Pues cuando los animales se enferman. Y lo que queremos es que no falle la bioseguridad. Y para esto tenemos que también tener un diagnóstico para que no falle la bioseguridad y para que no haya enfermedades. Entonces, en este sentido, traté de armar una plática y ustedes van a decir, híjole, es que la plática dice tips en el diagnóstico. Y van a ver que muchos de los tips en el diagnóstico, que a mi parecer son los tips que nunca deberíamos de olvidar, son cosas básicas, que también el doctor lo mencionó de manera constante, decía, es que tenemos que hacer cosas básicas. Desafortunadamente la modernidad nos lleva a tratar de hacer todo de manera electrónica, hacer todo en un teléfono. Y créanme que los teléfonos fallan, ¿no? Una hoja y un papel no falla, ¿no? Entonces, bueno, puede fallar si alguien los tira, ¿no? Pero entonces tenemos que utilizar o hacer la combinación de todas estas herramientas que anteriormente decíamos son herramientas básicas y que las podemos tener muy a la mano con las cosas que hoy tenemos que son de actualidad y que es de modernidad. ¿Qué es lo que yo le veo las ventajas ahora? La ventaja ahora con la modernidad es que rápidamente podemos tener contacto o podemos solicitar opiniones a otros médicos para poder llegar a un diagnóstico, entre comillas, mucho más rápido. Entonces, es una gran ventaja. Que a mí luego me mandan, oye, ¿qué lesión es esta? Y me mandan un pedacito, ¿no? Y le digo, pues no veo, para empezar, ni qué órgano es, ¿no? Entonces, a veces piensan que hacer diagnóstico es adivinar, ¿no? Y no, realmente el diagnóstico no es adivinar, es contar con varios elementos para poder realizar un buen diagnóstico. Y entonces, pues la primera pregunta tiene que ver por qué es importante hacer un diagnóstico. Y obviamente la primera respuesta que se nos viene a la cabeza es porque queremos resolver un problema. Entonces, en este sentido, sí podemos resolver un problema para implementar un tratamiento. Es lo primero que se nos viene a la mente. Quiero un diagnóstico para implementar. Nosotros cuando estamos enfermos vamos al médico por un diagnóstico, ¿no? Y sabían que normalmente los diagnósticos certeros o más certeros que se obtienen en las enfermedades humanas se obtienen cuando ya se murió el paciente, ¿no? El 80% del diagnóstico se obtiene cuando ya se murió. Mientras es, bueno, hazte una radiografía. Chin, creo que no. Ahora hazte una biometría hemática. No, ahora hazte una de química sanguínea, una de función hepática, de función renal, tomografía, y así se van, ¿no? No sé si algunos jóvenes aquí alcanzaron a ver la serie del Dr. House, ¿no? Ese era ensayo y error, ¿no? Ahora le vamos a dar esto. Chin, ya se enfermó más, ahora quítaselo, ¿no? Entonces,
Desafortunadamente, nosotros como médicos o responsables o encargados en las producciones pecuarias, no tenemos una herramienta que el animal nos hable y nos diga qué sienta. Es mucho más complicado dentro de nuestro papel. Entonces, nosotros tenemos que interpretar toda esa parte y por eso tenemos que llegar a un diagnóstico. Y ese diagnóstico, bien, lo comentaba también el doctor, decía, ¿para qué queremos un diagnóstico? Para saber la etiología, ¿no? Eso debe ser la finalidad. Pero yo creo que si nos ponemos a pensar bien, muchas veces no debería ser la finalidad del diagnóstico llegar a una etiología, porque hay muchas enfermedades y actualmente que son multifactoriales. Entonces, ahora tenemos que identificar los multifactores que están causando la enfermedad. Y entonces yo me tenía que dirigir a esa parte. Por ejemplo, si nos dan un resultado positivo ahorita de COVID, asumimos que tenemos COVID, ¿no? Porque según la prueba nos detecta el antígeno. Pero ya la forma de manifestar el COVID ha cambiado mucho si estamos o no vacunados, o si estamos incluso con resistencia natural. Hay personas, yo conozco, que no se han vacunado porque no creen, porque les van a poner un chip, ¿no? Digo, el chip ya lo trae en el teléfono, ¿no? Entonces, y no se ha enfermado y no le ha pasado nada. Entonces, tenemos que ser conscientes de cómo vamos a llegar a esta parte de este diagnóstico. ¿Sí le das, por favor? Bueno, otra parte del diagnóstico tiene que ver con la parte de la vacunación, ¿no? Y yo dice, bueno, ¿y por qué tiene que ver el diagnóstico con la vacunación? Porque si yo llego a un diagnóstico, yo puedo implementar mis calendarios de vacunación. Tengo que modificar o puedo modificar mis calendarios de vacunación, ¿no? Puedo modificar mis acciones de bioseguridad. Por eso yo digo que la bioseguridad y el diagnóstico se tienen que hacer constantemente, esté o no esté enfermo, tengamos problemas o no tengamos problemas en la explotación. Y bueno, y obviamente algo que nos lleva hoy a la actualidad es hablar esta parte de la epidemiología. ¿Por qué la epidemiología? Porque nos explica muchas de las zonas o de las razones o las situaciones por las cuales se está presentando una enfermedad, ¿no? Nosotros sabemos que en cierta explotación, con ciertas condiciones de manejo, de bioseguridad, va a haber ciertas enfermedades que se van a presentar de enero a marzo. Pero eso va a cambiar si llega diciembre, enero y febrero. Ya lo tenemos en la mente, pero no tenemos un estudio claro o no tenemos un diagnóstico claro de por qué se está presentando en esa periodicidad. Entonces, yo tengo que llegar a un diagnóstico para saber si lo que estoy haciendo mal me está provocando que esa enfermedad se presente en ese tiempo, ¿no? A lo mejor no es el tiempo, es lo que yo estoy haciendo en ese tiempo, ¿ok? Entonces, por eso no tenemos que perder de vista que al final mucho del diagnóstico que nosotros hagamos tiene que ver o tiene que partir o terminar en la parte de entender por qué se está presentando. Es decir, hablar de esta parte de la epidemiología. Pero entonces, ¿qué es un diagnóstico? ¿No? Y aquí, si uno lo busca, ¿no? Lo googlea, ¿no? Vamos a tener diferentes definiciones, ¿no? Una de las que me gustó a mí fue, por ejemplo, del doctor Edgar Wayne, que decía, el diagnóstico es entender, me gustó la palabra entender, a la enfermedad. Dice, no a la etiología, a la enfermedad. Ajá. Si yo entiendo qué le está pasando a ese animal enfermo, yo puedo dar un diagnóstico mucho más certero. Si yo únicamente me quedo con la etiología, no voy a tener un diagnóstico certero. Tengo el diagnóstico de quién la está provocando, pero no qué está alrededor de ella para poder manifestarse como enfermedad. ¿Ok? Entonces, por eso me gusta esta definición que da el doctor. Y bueno, continúa, dice, la mayoría de las enfermedades porcinas son multifactoriales. Creo que eso lo tenemos ya muy claro, ¿no? Entonces, sabemos que puede haber un agente inmunodepresor y tenemos que identificar qué es. Puede ser el simple manejo, el efecto inmunodepresor. Y entonces, después ir avanzando en este diagnóstico. Por lo que se puede estar involucrado uno o varias bacterias, virus, ¿no? Manejo, bioseguridad, que se acaba de hablar, y factores ambientales, nutricionales y de manejo, ¿no? Estoy viendo aquí al doctor López Cuello, seguramente les habló de problemas nutricionales, supongo, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo no tengo una buena nutrición,
pues entonces voy a tener carencias para poder desarrollar primeramente mis órganos, ¿no?, para poder captar los alimentos, después de que una vez que capte esos alimentos, producir las enzimas necesarias para producirlos, poder transformarlos en huevo, en carne o en leche. Entonces tenemos esta parte. Bueno, pero ¿por qué es importante? Bueno, ¿por qué es importante? Porque lo que nosotros queremos en nuestras explotaciones son animales sanos y con el tema actual que es que está manejando, es decir, animales felices y contentos, ¿no? Entonces, tenemos que tenerlos sanos, pero aparte que estén felices. Y creo que nosotros, ¿no? Antes nosotros le llamábamos zootecnia, ¿no? Ahora ya cambió, ahora le llaman bienestar animal, ¿no? Y entonces nosotros decíamos, es que la zootecnia es que esté feliz para que engorde más. Ahora le dicen bienestar animal, ¿no? Es decir, bueno, ahora vamos a hacer todo lo que haga necesario que sea feliz para que tenga su máximo desarrollo. Obviamente, pues sí se va modificando porque ahora se están tomando en cuenta cómo se comporta un animal, ¿no? Si es joven, si es adulto, si es macho, si es hembra. Y entonces, este concepto de zootecnia que antes manejábamos, ahora lo arropa un mayor concepto que es el bienestar animal. Entonces se habla de esto de etología para saber cómo es el comportamiento de los animales, para mantenerlos felices y entonces producir más. ¿Ok? Bueno, entonces, la importancia real de un diagnóstico, ¿no? Esté o no esté enfermo los animales, tengamos o no tengamos enfermedad en la explotación, es obtener un diagnóstico integral. Y esto es lo más difícil, tener un diagnóstico integral. Y ahorita lo vamos a ver a lo largo de la plática, que no es fácil obtener un diagnóstico integral. Aunque el laboratorio nos diga, por ejemplo, en la parte de micotoxinas, es que tu alimento tiene micotoxinas. Pero eso no quiere decir que necesariamente tengamos un problema de micotoxicosis. Sí tenemos, estoy consciente, pero a lo mejor tengo otros miles problemas más que ya nos platicó el doctor. Entonces, tenemos que tomar en cuenta esta parte. Bueno, y entonces es donde retomamos otra vez a los conceptos básicos de qué es un diagnóstico, ¿no? También veo muchos jóvenes y en la escuela pues siempre nos hablan, no, el diagnóstico, la historia clínica, ¿no?, la observación clínica, y cuando uno es joven dice, sí, ¿no? Dice, ya me lo dijeron en primer semestre, ya lo dijeron en segundo semestre. Y salimos y se nos olvida los conceptos básicos que nos repitieron por lo menos 10 semestres, ¿no? Y después en la práctica diaria, ¿no?, nos enviciamos un poco y se nos olvidan los conceptos básicos de lo que es un diagnóstico. Entonces, esto es lo que va a basar mi plática y van a decir, no, pues eso ya lo sabía. Lo que quiero es que lo vuelvan a recordar para ver si es cierto que lo están aplicando. Bueno, sigamos con el doctor. Dice que el doctor, que el veterinario necesita tomar distancia, ¿no?, y ver lo que está pasando, y necesitamos obtener datos, ya lo dijo el doctor, ¿no?, convertir esos datos en información real y luego convertir la información real en un diagnóstico sólido. El problema es llegar al diagnóstico sólido, ¿no? Pero necesitamos datos, ¿no? Creo que en las producciones pecuarias, aves y cerdos, es donde más nos encanta tener datos, ¿no? ¿Se murió? Ok, ¿cuántos se murieron? ¿Cuál es la morbilidad? ¿Cuál es la mortalidad? ¿No? ¿Cuál es la letalidad? ¿No? Conceptos que parecen básicos, pero que son diferentes, ¿no? No es lo mismo tener una mortalidad, una morbilidad y una letalidad, se sacan completamente diferentes. Entonces, tengo que tener esos conceptos para poder yo saber qué tan grave es la enfermedad, ¿no? Cuando empezó la pandemia, decían, sí se están enfermando, pero se mueren más de diabetes que de coronavirus. Y es una realidad, ¿no? Entonces, ahí cómo está la morbilidad, cómo está la mortalidad y cómo está la letalidad. Entonces, son conceptos que son básicos, pero que tenemos que estar presentes para yo tener un dato que sea sólido y obtener un diagnóstico sólido. Entonces, importante, debemos tener datos. Y para tener datos tenemos que tener registros. Si yo no llevo registro o nada más lo registro en mi cabeza, ¿no?, se me va a olvidar y no voy a poder dejar un antecedente que sirva para tener un dato epidemiológico que me evite que otra vez se presente una enfermedad. Entonces, por ejemplo,
En esta tenemos la parte de repetición de calores, abortos y mortalidad predestete. Y aquí vean cómo está graficado, ¿no? Dicen, pues está muy claro. Ajá. ¿Pero qué enfermedades? Pues todas y ninguna, ¿no? Porque si yo veo todo esto, ¿no? Podía pensar, no, a lo mejor es una enfermedad nueva porque aquí entró, tiene un pico muy alto y como no tenía anticuerpos, pues entonces se presentó mayores problemas, ¿no? Entonces, el chiste no es sacar gráficas, ¿no? Porque ahora también nos gustan mucho las gráficas, como Excel las hace muy bonitas o los programas hacen muy bonito por todo lo gráfico. Pero, ¿qué es lo que me está diciendo esa gráfica? ¿Qué es lo importante para poder llegar al diagnóstico? Y después sentarnos. Hijo, esto es lo más complicado, ¿no? Y actualmente todavía mucho más, porque tenemos un teléfono en la mano, ¿no? Entonces estamos platicando, estamos discutiendo, pero cada quien está en un canal totalmente diferente. Entonces, pues un concepto básico, ¿no? Es regresar a las juntas de reunirse, pero realmente poner atención a lo que se está discutiendo, a lo que se está analizando. Entonces, esto es lo que tenemos que estar trabajando constantemente. Ok, bueno. Entonces, el diagnóstico es un procedimiento, vean, ordenado, sistemático, para conocer, establecer una manera clara de alguna enfermedad o alteración que esté presentándose en ese momento o incluso que se presentó en algún momento, que se da a partir de observaciones y de datos. Y algo que me gusta mucho esta definición, que tiene un objetivo. ¿Cuántos de ustedes han pensado que cuando llegan a una granja a dar o hacer un diagnóstico, ya deben llegar con un objetivo claro? Uno llega para ver qué encuentra. Y eso no es ningún objetivo claro. Voy a estar improvisando en el momento que yo esté revisando, y en el momento que yo estoy revisando, como estoy improvisando, pues no es ni ordenado ni sistemático. Y entonces ahí es donde se me pueden ir datos que van a ser muy importantes, que yo tengo que registrar, porque ese sí me va a dar el camino o la dirección correcta para poder llegar a un diagnóstico. Entonces, sí tiene que ser ordenado y sistemático y tener objetivos claros. Obviamente uno diría, es que el objetivo claro es saber cuál es la enfermedad o cuál es la etiología. Créanme que no es el objetivo claro, ¿no? El objetivo tendría que ser, o los objetivos tenían que ser varios. Tendría que ver, primero, pensaría qué enfermedad, qué etiología, por qué se está presentando, cuándo se está presentando, si se ha repetido. Tenemos que tener varios objetivos para poder obtener un diagnóstico. Ok, bueno, todo esto, ¿no? Sirve, esos datos, esas observaciones que nosotros hacemos, va a servir porque nos podemos ir hacia la parte errónea de mi diagnóstico o hacia la parte que yo sí considero que debo de llegar, ¿no? A muchos de nosotros nos ha pasado, ¿no? ¿No? A mí me sigue pasando que yo digo, no, yo creo que puede estar por acá y equivoco el error, el diagnóstico, perdón, ¿no? ¿Por qué? Porque me faltaron datos, me faltó observar, me faltó analizar. Entonces, lo que yo quiero es irme hacia este camino, pero para llegar a este camino y tener un diagnóstico sólido, un diagnóstico integral, tengo que sumar varias herramientas que a estas épocas, al día de hoy, tenemos a la mano, ¿no? No sé cuántos de ustedes actualmente utilizan pruebas de bioquímica sanguínea en cerdos. No, no me respondan, ¿no? ¿no? Pero les puedo asegurar que son muy poquitos, o nadie, ¿no? De plano, ¿no? Y uno diría, ¿por qué yo sí voy al médico y me hago una prueba, una bioquímica sanguínea donde me dice por lo menos cómo está mi funcionamiento hepático y renal? ¿No? ¿Por qué no lo puedo hacer en los animales? Bueno, pueden haber muchas causas, pero créanme que estas cosas, estas herramientas que tenemos a la mano y que afortunadamente los costos son o han bajado mucho, las tendría que utilizar, ¿no? Sería como un deber utilizarlas. Pero tampoco quiero que se van con idea de que no porque las tenga ahora las voy a utilizar, porque créanme que también conozco médicos que mandan todo y háganle todas las pruebas que tengas y ya les entregan pruebas de todo y después ahí se quedan almacenadas porque nunca las analizaron.
Entonces tampoco el chiste es mandar de todo. Eso es un diagnóstico sólido. El que yo sepa, llega a la granja y diga, voy a mandar esto, ¿no? Porque yo creo que en base a todo lo que he hecho, me va a dar o me va a confirmar o me va a descartar el diagnóstico para poder seguir otro camino. Y no mandé todo, mandé cosas específicas. Entonces, por eso es importante esta parte del diagnóstico. Ok, entonces, debemos tener datos seguros. ¿Qué es un dato seguro? Cuando uno va al médico, se le quitan los males, ¿no? ¿Usted sufre depresión? Pues no tengo, no sufro depresión, ¿no? Pero es que la tiene baja. Bueno, sí, siempre la he tenido baja. O entonces sí tenía o no tenía problemas de depresión, ¿no? Entonces, por eso tenemos que partir de datos seguros. ¿Quién nos va a dar los datos seguros? ¿El casetero? ¿El médico? ¿El dueño? ¿Yo cuando voy? ¿No? Entonces tengo que implementar una cosa que comentó el doctor. Tengo que tener un checklist que me diga qué orden, qué forma sistemática voy a estar revisando para que no se me escape nada, ¿no? ¿Alguien tiene un checklist de diagnóstico? Tampoco me conteste, ¿no? Se le ven los ojos, que así lo tienen, ¿no? ¿Ok? Entonces, tenemos que tener datos seguros. ¿La que sigue, por favor? Bueno, entonces, vamos, según yo, los primeros tips de esto que acabo de platicar. ¿La que sigue, por favor? Bueno, el diagnóstico es una tarea fundamental. Pero fíjense qué curioso dice de los médicos. No es que quiera discriminar a otras profesiones que participan de manera importante en la parte de la producción. Sin embargo, ¿por qué dice que es de los médicos? Porque en teoría tenemos los conocimientos anatomofisiológicos de cómo funciona un organismo. Y entonces, con esos conocimientos anatomofisiológicos, yo puedo determinar o dirigirlo hacia dónde se está dirigiendo esa enfermedad. El diagnóstico en sí no es un fin, fíjense qué curioso. Es un medio para yo poder, ¿no?, regresar a la salud o a una buena producción a mi explotación, ¿no? Todos pensamos que es un fin y realmente no es un fin. Me va a ayudar a hacer muchas cosas más. ¿El diagnóstico es indispensable? Sí. Y yo les digo, sí, aunque no tengamos enfermedad en la explotación. Siempre tenemos que hacer diagnóstico. Y el diagnóstico no tiene que ver siempre con un animal o una persona enferma. ¿Ok? Bueno, pero nos va a permitir establecer un tratamiento, un control, medidas de bioseguridad, modificar el tratamiento, modificar el control, modificar mi programa de vacunación, ¿no? Modificar mi manejo. ¿Ok? Entonces, por eso es importante esto. ¿La que sigue, por favor? Perdón. El diagnóstico se basa en análisis de datos seguros. Otra vez, ¿no? Créanme que esta parte de datos seguros es bien complicada. Y el diagnóstico se establece mediante el conocimiento y el razonamiento, ¿no? Hijo, esto también es luego complicado, ¿no? ¿Alguien conoce una persona sensata? ¿Un novio buena onda? ¿Responsable? ¿No? ¿Una novia que no sea celosa? ¿No? ¿Alguien entiende de razonamientos cuando se enoja? ¿No? Entonces, por eso es muy importante que a partir del conocimiento nosotros razonemos. ¿Ok? La que sigue, por favor. Bueno, entonces, ¿qué elementos van a componer el diagnóstico? Los elementos que van a componer el diagnóstico son muchos. Y voy a tratar de ir platicando un poquito de todos ellos. Obviamente, no se trata de dar una clase ni nada, sino realmente volver a retomar aquellas cosas básicas que nos van a servir para obtener un diagnóstico. ¿Ok? Y todo esto son algunos que es, a mi parecer, seguramente varios de ustedes dirán, ¿sabes qué?
es que aquí faltarían muchos más elementos para poder establecer un diagnóstico, ¿no? Entonces, esto ustedes lo tendrán que ir adaptando según la situación, según su explotación, según su experiencia, ¿no? Y según también, pues, aquellas herramientas que tengan a la mano, ¿no? Entonces, vamos a utilizar lo que realmente para nosotros va a funcionar, ¿ok? Entonces, en esto, aquí le llamé, no le puse historia clínica, le llamé una anamnesis, ¿no? Pero finalmente, ¿qué es la historia clínica? Es una anamnesis, ¿no? Y ahorita lo vamos a tocar. Hablamos de revisión de registros. Todo apuntamos, todos lo tenemos que analizar, ¿no? Hablamos de observación, hablamos de examen clínico, pruebas de laboratorio, toma de muestra y obviamente, pues digo, la parte que a mí me gusta es la parte de la necropsia, ¿no? Todo lo que yo puedo abrir, lo abro, ¿no? Es bien bonito saber qué tiene por dentro, ¿no? Aunque no encuentre nada, es bien bonito, ¿no? Entonces, y la recomendación es que tenemos una gran ventaja, ¿no? Casi siempre vamos a tener animales que podamos abrir, ¿no? Y ahora estoy con las series, ¿no? La serie de Bones, ¿no? Esta patóloga forense que a partir de huesos decía qué es lo que había pasado y todo eso. Nosotros a partir de un animal muerto, ¿no? Podemos ir armando este rompecabezas que es el diagnóstico para poder saber de qué se enfermó o qué es lo que le está sucediendo, ¿ok? Pero tampoco la necropsia o ninguno de esos elementos por sí solos nos van a dar un diagnóstico sólido. Bueno, vamos con la historia clínica, que yo aquí le llamé anamnesis, ¿no? En esta anamnesis, en esta palabra que suena muy rimbombante, ¿no? Si uno se quiere lucir, le dice, vamos a hacer una semiografía, ¿no? Y uno dice, ay, ¿qué es una semiografía, no? Como los médicos cuando nos dicen, sí, tiene la enfermedad de Hopkins. Y uno dice, sí, hace bien grave, ¿no? Dice, no, es gripa. Bueno, ok, ¿no? Entonces aquí, ¿qué es la semiografía? La semiografía es una serie de datos que nos va a dirigir hacia una enfermedad o hacia un grupo de enfermedades que se parecen entre ellas, ¿no? Nosotros le decimos diagnóstico diferencial, diagnóstico presuntivo, etcétera, ¿ok? Entonces, bueno, a mí realmente me sigue gustando más la palabra anamnesis, pero que nos va a llevar hacia ir eliminando a través de la historia clínica qué enfermedad o qué trastorno o qué alteración se está presentando en los animales en ese momento, ¿no? Entonces, en esta historia clínica, en esta anamnesis, pues contamos de registros, ¿no? Estoy seguro que ustedes cuando van a una explotación lo que revisan primeramente son registros. Eso lo hacemos un poquito así de rutina porque nos da una idea muy general de lo que se está presentando en la explotación. Incluso, aunque no estén enfermos, vemos registros para saber cómo está evolucionando, si están ganando pesos, cómo va la conversión alimenticia, ¿no? Cómo está la mortalidad, cómo está la morbilidad, cómo están los títulos de anticuerpos, etcétera, etcétera. Y entonces nosotros vamos obteniendo registros y vamos obteniendo datos sólidos que vamos a estar registrando para posteriormente analizarlos, no para dejarlos en el papel, no para dejarlos en la computadora o que hagan gráficas bonitas, no, tenemos que analizarlos posteriormente, ¿ok? ¿La que sigue? Bueno. Entonces en esta semiografía, ¿no? Tenemos que hacer una serie de preguntas, ¿no? Siguiendo el organigrama ordenado, sistemático, para poder descubrir quién sí nos dice la verdad y quién está mintiendo. Y a veces no es mentir por mentir, ¿eh? O sea, para él, para la persona que nos está describiendo algo, para él esa es la verdad. Así lo vio él, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ir descubriendo cuál es el dato sólido y no es la interpretación de lo que él pensó que estaba sucediendo, ¿no? Porque a veces, ¿no? Como los memes que se han visto, ¿no? Que está el hombre, está la mujer y el hombre está ahí pajareando, ¿no? Dice, seguramente ya está pensando en otra, ¿no? Y este está pensando, ¿y cómo quedó el Guadalajara? ¿No? Nada que ver, pero la interpretación es otra, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que hacer las preguntas adecuadas para poder lograr y tener esto. Y entonces, nosotros tendríamos que hacer de forma ordenada y sistemática, ir agrupando la signología.
¿no? Como hace ratito el doctor presentó, bueno, mira, este es un programa que además es gratuito y que nos va dando puntuaciones, ¿no? Para las enfermedades también hay programas y así, ¿no? En la cual nos va a ir puntuaciones y nos va a ir encaminando a todo esto, ¿no? Entonces, aquí lo importante va a ser que después que yo vea estas puntuaciones, ¿cómo lo voy a interpretar? ¿Ok? Entonces, te voy a tener que ir agrupando esa signología y cada vez que tenga más datos que me agrupe signologías, me va a ir reduciendo el número de agentes etiológicos o el número de enfermedades. Ese es un hecho, ¿no? Si yo tengo que tenía diarrea, estornudos, tos, secreción nasal, diuresis, tengo mucha signología que me está dando muchas enfermedades. Pero si yo voy descartando, voy a tener. Y el problema con los animales, que aunque en una explotación tengamos una enfermedad, quizás va a haber, no quizás, seguro va a haber animales que van a tener manifestación de alguna otra cosa que no tiene nada que ver con la enfermedad que está padeciendo toda la explotación o la mayoría de la explotación. Entonces, por eso tengo que ir a agrupar para disminuir el número de enfermedades. Y entonces, pues bueno, aquí ya el doctor habló ampliamente de datos que tienen que ver con algunas de estas enfermedades. Entonces, pues obviamente el tema no es hablar de cómo voy a llegar al diagnóstico de influenza, cómo voy a llegar al diagnóstico de diarrea epidémica, no, sino es cómo lo tengo que hacer para que se pueda dar. Bueno, en esta anamnesis yo tendría que tener una historia clínica, ¿no? Que si uno se mete igual a internet, pues hay muchos formatos. Pero yo diría que el mejor formato es el que les sirve para su explotación. Ustedes tienen que ir viendo qué formato realmente les va a dar esos datos precisos, esos datos sólidos para poder disminuir el número de signología y disminuir el número de enfermedades que están presentando esa signología. Y entonces, ustedes, yo les recomendaría, si agarren uno general y después vayan haciéndolo particular, incluso para el sitio 1, para el sitio 2, para el sitio 3, ¿no? Porque eso nos va a ayudar mucho a obtener un mejor diagnóstico. Ok, y entonces en todo esto, pues ustedes sabrán, ¿no? ¿Cuál sería la mejor forma? Si ponerlo en esta forma de una tabla en Excel, en la cual se están dando o apuntando varias cantidad de datos, o bien estén llenando formatos y que esos formatos también se puedan pasar de manera electrónica, ¿no? Para poder tener un mejor registro y tener un historial de la enfermedad que se está presentando. Bueno, yo no sé, muchas de las veces cuando me ha tocado participar o que me han invitado para hacer un diagnóstico en alguna explotación, ¿no? Yo, mi sueño, ¿no? Ese mi sueño guajiro, dorado, o lo que yo me gustaría, que un día yo llegara a una explotación y me dijera, doctor, mire, aquí está una carpeta donde ya analizamos los datos que tenemos hasta ahorita para que usted los vea, ¿no? Eso era lo ideal, ¿no? Pero lo que yo llego y me dice, no, sí, mire, aquí está, en este archivo tenemos esto, en este otro tenemos esto, y en este otro tenemos esto, y aquí están unos papeles para que usted los vea, para que me diga más o menos qué es lo que tiene, ¿no? Y realmente no me entregan esto porque no se han sentado a analizar cuáles son las posibles etiologías, las posibles enfermedades, los datos analizados y razonados de lo que se está presentando en la explotación, ¿no? A mí sí me gustaría que un día me dijeran, doctor, mire, ¿no? O es más, me los manden 1 o 2 días antes, ¿no? Para que yo pueda implementar un plan ordenado y sistemático con sus objetivos para llegar a dar un diagnóstico cuando vaya a la explotación, ¿no? La cosa es de que siempre se nos ofrece cuando ya la cosa ya no se pudo controlar o ya se hicieron 20,000 cosas y entonces sabes que ahora sí tráetelo, ¿no? Vamos a ver si nos resuelve. Entonces tenemos que tener toda esta parte. Bueno, entonces nosotros seguimos con esta parte de anamnesis. Tenemos que tener la que sigue, por favor. Y bueno, podemos encontrar que entonces que la anamnesis es la base fundamental para el diagnóstico de los problemas de salud, ¿no? No sé si a ustedes se lo decían en la facultad o se lo sigan diciendo incluso ahora, ¿no?
que le dice, nunca vayas a una explotación con una imagen previa de la enfermedad que vas a encontrar. Y yo digo, ¿por qué no? Si ese debe ser un objetivo, ¿no? Que yo vaya para que no se me vaya a escapar la muestra que yo debo de tomar para poder hacer un diagnóstico. Entonces, sí tengo que ir yo con esa base fundamental que me da la anamnesis, la historia clínica, para poder abordar un diagnóstico. Bueno, fíjense, en medicina humana, entre el 50 y el 75% de los diagnósticos se obtienen en el interrogatorio. Así debería ser para nosotros. Pero nuestro interrogatorio es, ¿cuándo empezó? No, pues hace como entre 2 y 7 días. Ok. ¿Qué periodo de incubación está entre 2 y 7 días? Varios, ¿no? ¿Cuánto duró? Bueno, pues en esta caseta como 8 días, pero en la otra ya lleva 15 días. Híjole. ¿Qué curso o qué enfermedad tiene un curso entre 2 y 14 días? ¿No? Entonces, por eso les digo que realmente nosotros ya tenemos que tener o llegar con los objetivos para poder ir reduciendo el número y poder acercarnos a todo esto. Y uno dice, ¿a poco se puede? Sí se puede. Además, esto les va a gustar, ahorra dinero. Y si usted le dicen al dueño que si hacemos esto y le va a ahorrar dinero, ¿no? Y que ese dinero a lo mejor se los puede aumentar en su sueldo, sí, seguro, ¿no? No, no. Entonces, vamos a obtener o vamos a aprender a hacer buenos diagnósticos. ¿Laxi? Bueno, entonces, si yo tengo esto, seguramente voy a estar por acá. Con la pura anamnesis. Fíjense, todavía no llego ni a utilizar una aguja para obtener sangre, ni títulos de anticuerpos. Todavía no he llegado. Ya tengo, bueno, vamos a partir del 50%. Ya el 50%, ya estoy del otro lado. ¿La que sigue, por favor? Bueno, hasta aquí, ¿qué tips yo les podría dar? Bueno, el primero, debe ser un documento formal. No una hoja arrugada, sucia, llena de sangre, de excremento. Debe ser un documento formal, ¿no? Debe tener un orden y una sistematización. Debe tener esta parte de checklist, ¿no? Para que sea un documento formal. Debe de describir el motivo de la consulta, ¿no? ¿Cuántos de ustedes ponen en un documento, es que me hablaron para esto? Ponen el diagnóstico, no para qué les hablaron, ¿no? Porque a veces el diagnóstico es totalmente diferente para lo que les hablaron, ¿no? Entonces, tiene que llegar esto. ¿Por qué? Porque si algo les hablaron es porque ellos están viendo algo que a lo mejor yo cuando fui no lo vi y me fui por otro lado, ¿ok? Perdón que regrese a la parte de las micotoxinas, ¿no? Cuando uno no sabe qué tiene, son micotoxinas. Sí, la verdad es, ¿no? ¿Quién da la culpa? Las micotoxinas. ¿Es que tienen depresión? Pues sí, son las micotoxinas, yo te dije, ¿no? Ya que les dio diarrea epidémica, son las micotoxinas, están en todos lados. ¿Ok? Entonces, por eso. Y después tenemos que tener un orden cronológico, ¿no? Esto cuesta trabajo, porque tenemos ya varios datos y ahora los tengo que ordenar. Pero ¿cómo los voy a ordenar? Si yo tengo el conocimiento de las enfermedades, voy a poder ordenar y voy a poder decir periodo de incubación, curso, ¿no? Y desenlace. Si yo no tengo conocimiento, pues no voy a poder ordenar todo lo que me dijeron. Ajá. Entonces, por eso le decía, pues sí ayuda mucho tener un checklist, ¿ok? Y la anamnesis debería establecer las bases para implementar, en este caso de una enfermedad, un tratamiento. O un programa de vacunación, o un programa de bioseguridad, lo que ustedes quieran. Esto debería ser, ¿no? La parte únicamente de la historia clínica. ¿La que sí? Bueno, la otra es la visita a la granja de explotación, ¿no? Sé que a veces, ¿no? Y el doctor también lo comentó, a veces no es tan fácil de llegar a una granja y meterme, porque tiene sus normas de bioseguridad, las tengo que cumplir. Y entonces, para poder llegar a la granja y realmente observar qué es lo que está pasando. Digo que la modernidad luego
en vez de ayudarnos, nos perjudica. Porque decimos, mándame un video, ¿no? O hazme una videollamada, ¿no? Y uno está con la videollamada, ¿no? Y parece película de terror, ¿no? Cuando uno corre, ahí va corriendo, ¿no? Y tú dices, no estoy viendo nada, ¿no? Entonces, hay que ir, hay que observar, hay que pararse para poder determinar cuáles son las condiciones en las cuales se está presentando, y entonces nosotros tenemos que valernos de la vista. Pero también tenemos que educar a la vista. Tenemos que decirle, en mi orden y sistemático, lo que primero que vas a observar va a ser esto, después vas a observar esto, después vas a observar esto y vas a observar esto. No llegar y pararse y darles, sí, ay, ¿no? Vamos a la siguiente caseta. No. ¿La que sigue, por favor? Bueno, entonces, ¿por qué tenemos que observar? Porque nos va a permitir descubrir cosas que no nos dijeron. Ahí vamos a empezar a encontrar otros datos que son sólidos, ¿no? Entonces, afortunadamente, ¿no? O desafortunadamente, para un género o para otro, las mujeres son mucho más observadoras que los hombres, pero 1000 veces más observadoras que los hombres, ¿no? Mientras la mujer puede ver color lila, fucsia, que ni existen, ¿no? ¿No? Uno ve rojo fuerte, ¿no? ¿No? O morado, pero no lila ni fucsia. Pero ellas sí lo ven, ¿no? Entonces tenemos que aprender de ellas a observar, a ver, ¿no? Nosotros vemos, ellas observan, ¿no? Hasta miedo da, ¿no? La verdad, ¿no? Entonces tenemos que observar para descubrir. Entonces nosotros tenemos que aprender eso, ir de veras pararnos y sí observar, ¿no? Incluso desde cómo está entrando, ¿no? Quién es responsable del sitio 1, del sitio 2, si vino bañado, si se cambió, si no se cambió, ¿no? Todo eso tenemos que observarlo y créanme que no lo vemos, ¿no? Y una mujer, hasta acá huele uno, ¿no? ¿No? No sé si han visto, ellas huelen hasta las latas. Y uno dice, ¿para qué huele una lata que está cerrada? ¿No? La huelen porque así es su instinto, oler todo, ¿no? Entonces tenemos esto. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que descubrir? Lo que no vio quien está observando o yendo a la explotación, ¿no? No lo considero importante. Por eso les decía, a veces no nos dicen las cosas no porque no quieran, sino porque para él no es importante, ¿no? Que hoy se hayan muerto 20 lechones y ayer se murieron 40. Entonces, no, pues ahora, ¿cómo está la mortalidad? No, pues hoy estuvo bien, nada más fueron 10, ¿no? Y uno dice, pues no, no está bien, ¿no? Entonces, eso es importante. No vale la pena, ¿no? Pues ¿para qué se lo digo? O sea, igual, ¿para qué le digo que hoy se me pasó darles tratamiento? Mañana se lo doy, no vale la pena porque mañana se lo voy a dar, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que ver. O bien, realmente no lo quieren ocultar, ¿no? Digo, no es por desconfiar, ¿no? Pero más vale descubrir. ¿La que sigue? Ok. La otra es, junto con ir a visitar a la granja, a ver las instalaciones, ¿no? Es realmente realizar un examen clínico, poder observar cómo es el comportamiento de los animales, ¿no? Poder observar cómo está externamente los animales, ¿no? Entonces, para poder dar esto. Y para esto, pues nos tenemos que acercar, ¿no? Tenemos que llevar nuestra ropa, ¿no? De trabajo, ¿no? Que sea limpia para ir a ver esa explotación. El problema es que a veces no la llevamos limpia, ¿no? Las botas están sucias. Entonces dicen, ay, sí hay que lavarlas, las lava uno, pero no están desinfectadas, ¿no? Entonces tenemos que tener realmente también conciencia que cuando nosotros vamos a hacer un diagnóstico, también tenemos que llevar el material necesario para poder realizar un buen diagnóstico. Ok, entonces, aquí estoy poniendo algunas imágenes, obviamente no tendría que ser parte del examen clínico porque eso tendría que verse a la necropsia, ¿no? Entonces, aquí sí yo digo, sí es válido poder enviar o documentar las cosas con fotos y videos, pero es válido si yo estoy ahí, si yo tomé la foto, si yo tomé el video, ¿no? Eso es lo que sí es válido, no que me lo manden, ¿no? Porque yo no pude ir. Entonces sí es válido que yo lo haga porque tengo que formar un documento donde me dé datos sólidos en la cual yo pueda obtener un diagnóstico.
¿ok? Entonces aquí tenemos un pulmón que está edematoso, bueno, ahorita lo vamos, nada más por ejemplos, un hígado con cambios, ¿no? Que pueden tener cambio graso, que pueden tener cambios hemorrágicos por muchas cosas. Bueno, entonces, tips en esta otra parte. Lo primero, ¿no? Esta visita o examen clínico debe ser presencial, siempre, ¿no? Yo sé que la pandemia nos enseñó que una videoconferencia por Zoom es muy fácil y así no nos desplazamos y no gastamos. Sí, pero un diagnóstico, en nuestro caso, no lo podemos hacer de esa manera. Debe de explorar a los animales y el entorno, ¿no? Y yo pondría, aquí lo puse, debí puesto primeramente el entorno y después a los animales. Ajá. La que sigue. Debe ser, o esa visita o examen clínico y la visita debe estar guiada por la historia clínica o la anamnesis. Por eso les decía, no nada más es llegar y voy a improvisar en ese momento a ver qué veo. Yo ya tengo que tener la historia clínica, tengo que tener datos previos para yo tener un objetivo y cuando vaya, mis observaciones más puntuales sea sobre eso que me dijo la historia clínica o la anamnesis que está pasando en explotación. Y bueno, ordenada, no se les olvide, siempre debe ser ordenada. ¿La que sigue? Bueno, la necropsia. Obviamente, pues la necropsia va a tener diferentes elementos, ¿no? Entonces, ¿qué material voy a utilizar para hacer una necropsia? Creo que son de esos, ay, eso es lógico, ¿no? ¿Qué tipo de animales voy a tomar en cuenta? ¿No? Uno dice, pues la mortalidad, pues ni modo que matemos uno que todavía está vivo, ¿no? Y no, ¿no? Nosotros tendremos que decir, pues sí, yo sé que está vivo, pero ese que más datos me va a dar, ¿no? Pero este no está enfermo ni se le nota nada, tráetelo, de todos modos lo tengo que abrir, ¿no? Entonces, esto, ¿no? ¿Qué muestra dónde lo voy a hacer? ¿Qué muestras voy a tomar? ¿Qué método y material de conservación voy a utilizar? ¿No? ¿Qué haré para eliminar el cadáver? ¿No? Entonces, todo esto o son algunas de las cosas que yo tendría que tomar en cuenta cuando hago una necropsia, ¿no? Y normalmente cuando hago una necropsia, lo que digo, ¿dónde? Pues yo creo que aquí, ¿no? ¿No? Es que pesa mucho, no lo podemos mover. Pues ya no lo muevas, lo hacemos aquí. ¿Y qué es lo que estoy haciendo yo? Perpetuando la enfermedad, ¿no? Incluso hasta un foco, ¿no? Puede ser yo de que yo esté diseminando el agente etiológico, ¿ok? Entonces, por eso tengo que tomar en cuenta muchas de estas cosas. ¿La que sigue, por favor? Bueno, materiales, yo diría, materiales básicos, ¿no? Si a mí me preguntaran qué es lo que yo tengo en mi maletín, yo lo que tengo es un cuchillo, una chaira, ¿no? Y un serrucho y pinzas, tijeras. Es lo que tengo y obviamente frascos para tomar muestra, conservador, no generalmente es formol lo que utilizo. Entonces, eso es lo que tengo. Si pueden tener un kit mucho más robusto, ¿no? Que incluso debería existir en la granja, ¿no? Para que ustedes no lo carguen, ¿no? Entonces, deberían tenerlo. Pero por lo menos sería lo básico para que podamos empezar una necropsia. ¿La que sigue? Bueno, ¿qué tipo de animales? Yo les diría, hay que abrir la mortalidad, pero cuando abramos la mortalidad tenemos que tener el dato de cuánto tiempo de muerto tiene, ¿no? ¿Dónde lo tuvieron puesto? ¿No? Eh, ¿Cómo estaba la temperatura? ¿No? Tener datos para saber si los datos que yo voy a encontrar en un animal muerto me van a ser de utilidad, porque acuérdense que hay cambios post-mortem, ¿ok? Bueno, voy a utilizar los que vea enfermos, esos de ley, ¿no? Pero también yo utilizaría uno que no estuviera enfermo, ¿no? Pero ¿cómo voy a escoger al que no está enfermo? Ah, pues con una buena historia clínica, porque me está reduciendo el número de enfermedades. Me está diciendo, el periodo de incubación de estas enfermedades que estás pensando es este. Entonces quiero ver cómo estás ese que todavía no se ve. ¿La que sigue? Ok. Después, el lugar indicado. Bueno, obviamente, cuando estamos en explotación, pues siempre lo vamos a hacer en un lugar que sea cómodo, ¿no? Que por lo menos en una sombrita, ¿no? Para que poderlo hacer y nosotros no se nos escape datos porque decimos, ching, ya está haciendo mucho calor, ya apúrate, ¿no? Entonces, vean, aquí no revisó articulaciones, pero ya está abierto, ¿no?
porque así dice, no, pues rápido y ya. No es abrir por abrir, tiene que tener un objetivo o varios objetivos, poder hacer una necropsia. ¿La que sigue? Bueno, ¿qué muestras vamos a tomar? Pues vamos a tomar guiados por la anamnesis, por la historia clínica. Y después vamos a tomar aquellos que están guiados por los hallazgos a la necropsia, ¿no? Entonces, todo tiene que ir a la par. Si yo no hice una buena historia clínica, lo que yo encuentre a la necropsia me va a decir totalmente cosas diferentes. Ajá. Entonces, ¿cómo me doy cuenta si hice mal una cosa u otra? Es porque voy a encontrar cosas diferentes con la anamnesis o bien con la necropsia. ¿La que sigue? Ok. ¿Qué método voy a utilizar para su conservación? ¿Qué materiales voy a utilizar? Pues aquí va a depender mucho. Yo lo que casi siempre tengo en el maletín son bolsas de plástico, no tienen que ser estériles, tienen que ser limpias, ¿no? Y dice, pero la quiero para bacteriología, pero no está estéril, no importa. Lo que sí importa es cómo vas a tomar esa muestra para mandarla a bacteriología, eso sí importa, ¿no? Si tú tienes un pulmón y lo abres y lo metes a la bolsa, ya lo contaminaste. Pero si tú tienes un pulmón, agarras un lóbulo y lo metes a la bolsa, seguramente vas a encontrar datos valiosos cuando hagan el aislamiento bacteriano, ¿no? Entonces, pues yo le decía, bueno, entonces una bolsa de plástico me funciona bien. Llevo frascos y llevo formol. Ajá. Pero si yo desde antes que vaya a la explotación ya me dicen cuáles son los datos y las posibles enfermedades, bueno, no me dicen ellos, sino los datos que me enviaron, yo ya voy más prevenido. A lo mejor necesito un caldo nutritivo, ¿no? A lo mejor necesito un medio para conservar agentes virales. Entonces lo tengo ya que llevar. No voy a improvisar en ese momento, ¿no? ¿Sabes qué? Si me olvidaron los hielos, tráetelos. No, yo ya sé. Tengo que saber antes de ir a explotación. ¿La que sigue? Bueno, y después, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿No? Entonces, lo ideal sería incinerarlos, ¿no? Entonces, pero muy pocas veces tenemos a la opción o tenemos esta opción de incinerarlos en la misma explotación. Entonces, lo enterramos o bien actualmente se habla mucho de la composta. Ajá. Pero tendrá que ser una composta bien hecha, una composta que realmente inactive al agente etiológico, porque si la hacemos mal, lo único que vamos a hacer es incrementar el riesgo de la enfermedad y la propagación. Bueno, entonces en esta necropsia, ¿no? Pues lo primero que yo tengo que saber es cómo se hace una necropsia, ¿no? Y también, pues bueno, ya hay diferentes manuales que nos indican cómo hacer una necropsia. ¿Para qué? Para que, la siguiente, por favor. Para que una necropsia sea una disección sistemática y ordenada de un cadáver para que nos permita tener un diagnóstico morfopatológico, ¿no? No dice etiológico, no dice de funcionamiento hepático, no dice de funcionamiento renal, dice morfopatológico. Ajá. Entonces, para este diagnóstico morfopatológico, la que sigue, por favor. Ajá. Bueno, regresa tantito. Yo aquí nada más para hacer promoción al doctor Isaías, a la doctora Rocío, ¿no? Esa foto es de ayer, ¿no? Siguen igual de jóvenes, ¿no? Entonces, para que vean que sí, también se hacen diagnóstico. La que sigue ahora sí, por favor. Bueno, entonces, en esta necropsia debo tener estos objetivos. Describir los cambios morfológicos. ¿Por qué digo describir? Porque muchas veces no los voy a poder interpretar, ¿no? Porque a veces es, híjole, estará enojado, molesto, decepcionado, no sé. Entonces mejor lo describo, ¿no? No es que la mirada estaba perdida, ¿no? Con las cejas hacia abajo, pero tenía una mueca de risa. Entonces ya describí, no sé qué tiene, pero ya lo describí, ¿no? Entonces si veo un pulmón y digo, es que este pulmón tiene el lóbulo craneal derecho, de color rojizo, está deprimido y de consistencia sólida. Y uno dice, ¿qué tiene? ¿Cuál es el diagnóstico? No sé. Pero a lo mejor ya cuando uno se siente, dice, el diagnóstico que tenía eso es que tenía neumonía, una hepatización pulmonar. Dice, bueno, ya. ¿Qué etiologías me pueden dar hepatización pulmonar? Generalmente son los agentes bacterianos. ¿Y por qué lóbulo pulmonar craneal? Porque seguramente ingresó por vía respiratoria, no por vía sanguínea.
Entonces, fíjense todos los datos que nos está dando cuando yo estoy describiendo, aunque no pueda interpretar en ese momento el diagnóstico. Nos tiene que orientar el diagnóstico hacia la causa o a las múltiples causas que están provocando la enfermedad. Y nos tiene que orientar para tomar la muestra correcta para que nos pueda dar un diagnóstico integral sólido. ¿Qué partes tiene la necropsia? La necropsia tiene diferentes partes. También ustedes la pueden ajustar como quieran, ¿no? Aquí pongo 2 veces y ven posición del cadáver y posición del cadáver, ¿no? Es que esta primera posición del cadáver es para que en el sitio donde yo lo voy a colocar, ¿no? Vea que me va a permitir que pueda trabajar bien, ¿no? No que le tenga que dar toda la vuelta cada vez que voy a hacer, porque nada más tenía una mesa pegada a la pared y entonces va a tener que estar moviendo el cadáver muchas veces para poder observar. Entonces, por eso se repite. Pero bueno, yo podría decirles que esto sería lo básico que podemos hacer en orden sistemático, ¿no? De la disección de un cadáver. Identificar, porque luego no ponemos identificación, ¿no? Luego tomamos la foto y nunca pusimos de que era cerdo de 3 meses, ¿no? Y después cuando enviamos las muestras, las enviamos al laboratorio y decimos, ¿qué edad tenía? Ponle 7. Entonces, bueno, ¿7? ¿No? Pues ¿qué era? ¿Reproductora? No, pues era de engorda, ¿no? Entonces, no, pues ya no me está cuadrando desde ahí el diagnóstico, ¿no? Entonces, tenemos que poner la inspección externa, posición del cadáver, extracción, revisarlo. Todo es sistemático y ordenado. Aquí se ve sencillo, pero todo tenemos que abrir, ¿no? ¿Nos vamos a tardar? Sí, pero lo tenemos que hacer. ¿La que sigue, por favor? Y para esto, pues tenemos que saber cómo es lo normal, ¿no? Entonces, aquí es donde luego ya nos está fallando, ¿no? Oye, ¿cuántos lóbulos tenía el pulmón derecho? ¿Cuántos el izquierdo? ¿No? El riñón, la adrenal, ¿dónde estaba? ¿No? Ah, es que en los humanos es suprarrenal, sí, pero pues ni modo que paremos al cerdo para ver dónde está la suprarrenal, ¿no? ¿No? Debería ser craneal al riñón, ¿no? Detallitos, ¿no? Oye, ¿y el timo? ¿No? No, pues el timo, ¿a qué edad desaparece? ¿No? ¿Cómo es? ¿No? Entonces, no sé, ¿no? Entonces, desde ahí, si no nos acordamos de eso, pues mucho menos vamos a poder dar un diagnóstico morfopatológico, ¿ok? Por eso, entonces decimos, ok, no me acuerdo mucho, le tomo foto, ¿no? O le tomo video y después ya me voy a estudiar. Se vale, ¿no? Porque hay cosas que si no las hacemos, sistemáticamente se nos olvidan, ¿no? O también se vale consultar, o sea, por eso un diagnóstico no es de una sola persona, varias personas intervienen en el diagnóstico, ¿ok? La que sigue, por favor. Bueno, entonces, estoy haciendo o ya hice la necropsia, pues tengo que llenar un protocolo. ¿Cuántos de ustedes sí llenan un protocolo de una necropsia? ¿O cuántos tienen, no? ¿O cuántos de ustedes le dicen, vente, ayúdame, ¿no? Para que tú vayas llenando el protocolo de necropsia, ¿no? Como en las películas de humanos, ¿no? Que está el patólogo y le está dictando, ¿no? O lleva su grabadora y está dictando, o está alguien apuntando qué es lo que está encontrando. Está describiendo, describe y describe y describe, ¿no? Y nosotros, ¿por qué no lo hacemos? Pues porque nos da flojera llenar otro documento más, ¿no? A mí me gusta mucho una palabra que se llama sistema de gestión de calidad. El problema con el sistema de gestión de calidad es que hay que llenar cosas para después tener datos, analizarlos y entonces poder obtener resultados, ¿no? Entonces, tengo que tener esta parte. ¿La que sigue, por favor? Bueno, y entonces yo ya identifiqué al cadáver, ya no hay ya no hay problema en que sepa que tenía 3 meses, que era de qué sitio era el donde estaba correspondiente, y después se comienza a hacer una necropsia sistemática y ordenada, le doy posición al cadáver, después lo abro y después voy extrayendo. Sí, claro que sí. Y entonces podemos obtener el diagnóstico. ¿La que sigue, por favor? Bueno, aquí entonces posición del cadáver, sistemático y ordenado, y hallazgos de descripción. Ok, entonces cambios post-mortem, la que sigue, por favor, ¿no? Acuérdense que los cambios post-mortem se da por la autólisis y por la heterólisis. Y todos estos van a intervenir para que se presenten antes o después, por eso les decía, es muy importante, se murió, pero ¿cuándo se murió? Si se murió ayer ya no nos sirve,
¿no? Si tiene 8 horas y estuvo al sol, ya no nos sirve. Entonces, mejor no gasten energía en hacer una necropsia. Ajá. Y bueno, dentro de los primeros órganos que normalmente se van a ver afectados por cambios post-mortem es la adrenal, aquí se las presento, ¿no? Está el riñón, ¿no? Está el hígado, el aparato digestivo y sistema nervioso, ¿no? Si yo tenía un problema que tenía que aislar el agente sistema nervioso y es de los primeros que están sufriendo autólisis y heterólisis, pues ya no me sirve. ¿Sí? Bueno, aquí están algunos de los cambios post-mortem. Digo, no los vamos a describir porque ya sé que se lo saben, ¿no? Entonces, no los vamos a escribir, pero entonces hay que tenerlos en cuenta para poderlos descartar. ¿Sí? Bueno, entonces, en la necropsia, ¿cuál es? ¿Cuáles serían los tips? Sería que debe tener una finalidad y un objetivo. No es abrir por abrir, ¿no? Yo sé que es bien bonito destazar, ¿no? A veces cuando uno se enoja quisiera destazar a alguien, ¿no? Pero no es tiene que tener un objetivo. Si lo voy a destazar y cómo, ¿no? Entonces, todo tiene que tener un objetivo. Entonces, debe ser. Y debe estar apoyado en la historia clínica, en la anamnesis y en el examen clínico. Debe ser ordenado, debemos tener un protocolo, debe ser completa, ¿no? Es que a mí me dijeron que no tenía diarrea, entonces no abro el intestino. ¿Para qué lo abro? No, huele feo, ¿no? Y es una herramienta más del diagnóstico. No nos va a dar el diagnóstico final. Y bueno, la toma de muestras, ¿no? Esta parte de toma de muestras, pues sí es muy importante porque de aquí vamos a utilizar las diferentes herramientas que nosotros vamos a tener para que nos ayuden a tener un diagnóstico integral. ¿La sigue? Bueno, entonces, en esta toma de muestras, ¿no? Pues tiene que estar basada otra vez en la historia clínica, la anamnesis y los hallazgos morfopatológicos. No es porque se me ocurrió. Ajá, ¿la sigue? Muchas veces, ¿no? Me dicen, es que tenía un problema respiratorio y créanme, me han mandado un pedazo de intestino para que yo diagnostique un problema respiratorio. Parece increíble, pero de verdad, ¿no? O luego me mandan muestras de piel y me dicen, ¿cree que tengo un problema nervioso? Y yo, ¿quién? ¿Él? ¿Yo? ¿O usted? ¿No? Entonces, créanme, o sea, es que son detallitos así que si no los hacemos bien, y luego le pregunto, oye, ¿por qué me mandaste piel si sospechas de un problema nervioso? No, es que le dije a fulanito que te lo mandara. Vi que le dijiste, no, que te mandé una muestra del cerdo que abrimos ayer. Sí, me mandó piel que no me sirve para nada, ¿no? Entonces, y eso que estaba al lado de él, ¿no? ¿La que sigue? Ok, entonces, no se olviden de esto, ¿no? No se olviden, ¿la que sigue? Ajá. Bueno, entonces, para la toma de muestras, ¿qué es importante para la toma de muestras? Sería tipo de muestra y número de muestras, ¿no? Tipo, ¿no? Yo tengo que saber si es un parenquimatoso o esponjoso o sólido, ¿no? Voy a tener que tener qué método de conservación utilicé, identificación de la muestra, el análisis solicitado, ¿no? Porque en base de eso es lo que me va a hacer el laboratorio. Ajá. Él me va a cobrar por hacerme lo que yo le pida. Pero si yo no le sé pedir las cosas, no me va a dar un diagnóstico que a mí me sirva. Ok. Digo, no es para que lo apunten ni nada, nada más para que se acuerden que sí existen libros, manuales, donde nos dicen todo esto si no nos acordamos. No lo tenemos que tener aquí. Para eso sirve el análisis, para eso tenemos que llegar con un objetivo a un diagnóstico. ¿Ok? ¿La sigue? Bueno, la toma de muestra, dale la siguiente, por favor. ¿No? Yo siempre les recomiendo hagan o un pollograma o un puercograma. ¿Qué es esto? Si no saben, tomen de todo. Es mejor, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, eso no quiere decir que vayan a mandar todo, ¿no? Es por si las dudas, ¿no? Entonces, porque qué tal si yo cuando vea los resultados me dicen, ¿sabes qué? Lo que tú pensabas no es, pero es esto. Tienes muestra y uno dice, chin, no la tomé. Al fin que tenemos el pollo y el puerco en pedacitos, no pasa nada. ¿Ok? Bueno, tips, ¿no? Todos los tips en la toma de muestra es que elegir el animal adecuado, no con muchos cambios post-mortem, ¿no? Tenemos que basarnos en la clínica, debe ser una parte presuntiva, debemos conocer la patogenia. Acuérdense que el término patogenia es el desarrollo de la enfermedad, ¿no? Si yo no conozco el desarrollo de la enfermedad, pues no sé cuándo empezó, cuál es el periodo de incubación, el tipo de muestra,
cómo colecté la muestra y el conservador correcto utilizado, ¿no? A mí me han dado muestras con agua, porque dicen que el agua es sana, ¿no? ¿No? Que hay que tomar agua. Entonces, pues lo voy a fijar en agua, ¿no? ¿La que sigue? Bueno, entonces aquí tipo y número de muestras, ¿no? Tipo, aquí me refiero más a la cantidad, ¿no? Me regreso un poquito a la parte de las micotoxinas. Luego me mandan 10 gramos de alimento para que yo les diga cuánto tienen 50 toneladas de micotoxinas. Digo, de alimento, de micotoxinas. Pues con 10 gramos yo te digo lo que tiene 10 gramos. No, no es una muestra representativa de tus toneladas, ¿ok? Entonces, aquí vamos a tener algunos otros datos. ¿La que sigue? Bueno, las pruebas de laboratorio. Dale, por favor. ¿No? Bueno, afortunadamente en aves y en cerdos sí utilizamos el laboratorio. Sí, ¿verdad? Sí, la que sigue. ¿No? Bueno, dale. Ajá. Bueno, ¿siempre lo vamos a utilizar? No siempre. ¿Cuándo sí? Lo vamos a utilizar para confirmar lo que nos estamos sospechando, ya sea enfermedad o etiología. ¿Cuándo lo vamos a utilizar? Cuando tenemos o queremos tener o determinar un pronóstico. Acuérdense que para nosotros el pronóstico va a ser, ¿se va a salvar, no se va a salvar? ¿El tratamiento que dio sirvió o no sirvió? ¿Ok? Sirve para evaluar alteraciones funcionales, ¿no? Sirve para obtener respuestas a un tratamiento, si lo que le estoy dando está sirviendo. Sirve para monitorear. Sirve para tener títulos de anticuerpos. Dice, pero un título de anticuerpos diagnóstico sí. ¿Ok? ¿La que sigue? ¿Por qué no se utiliza? ¿Cuándo no utilizarlo? Pues, ¿cuándo no utilizarlo? ¿No? Cuando clínicamente puedo llegar al diagnóstico. 50 al 75% de mi historia clínica y de mi examen clínico me podría dar el diagnóstico. ¿Ok? Bueno, si no tengo experiencia, si no tengo experiencia y voy a mandar que me hagan de todo, mejor no mande nada, ¿no? Sale muy caro, ¿no? Entonces, si hay negligencia del médico, no lo utiliza porque no sabe que hay un laboratorio que pueda hacer eso. Ajá. No hay recursos económicos, es válido, que no haya recursos económicos. Pero entonces yo tengo que decir, bueno, ahora, ¿qué puedo hacer para subsanar eso que no hay un recurso económico? ¿No? Entonces, no hay laboratorios cercanos, ¿no? O el resultados me los van a entregar 2 semanas después, ya no me sirven de nada, yo lo quiero ahorita. No, ahorita a lo mejor ya no te sirve, porque el que se tardó fuiste tú, no el laboratorio. ¿La que sigue? Bueno, ¿qué pruebas? Voy a mencionar algunas muy rápido, porque ya tenemos el tiempo encima, ¿no? Y entonces, bueno, tenemos las pruebas de sangre, la que sigue. Podemos utilizar sangre completa, plasma o suero. Acuérdense que son cosas diferentes. Sí se acuerdan, ¿verdad? Que es diferente todo. Sí, ok. Entonces, tenemos, ¿no? ¿En qué muestra podría determinar títulos de anticuerpos? No, no me contesten. Yo sé que van a decir que en todas, porque todos, ¿no? Ok, la que sigue. Bueno, algunas cosas que son importantes, ¿no? De qué, cómo lo voy a tomar, si es sangre completa, la temperatura que los voy a almacenar. El doctor hace ratito hablaba de que hay ciertas temperaturas que van a eliminar los agentes. Aquí yo tengo que pensar, al contrario de lo que dijo el doctor, ¿qué temperaturas me van a conservar al agente? Porque yo lo que quiero saber es qué agente etiológico está haciendo eso. Y vean, más o menos, van a ver que casi todos los rangos para obtener un buen diagnóstico está entre las 24 y 48 horas. Si yo me tardo más, voy a tener más errores en el diagnóstico. Algunos datos, si es DTA, si es citrato, si es heparina, lo importante no es lo que esto dice, porque finalmente lo puedes encontrar en cualquiera, nada más recordar que existen diferentes anticoagulantes. Ajá. Tenemos algunos conservadores, si es refrigeración o si es congelación. Esto sí lo puedo hacer en suero y en plasma, en sangre completa no, porque si yo lo congelo, cuando se descongela se destruyen los eritrocitos y ya no me sirve de nada. Diferentes pruebas que puedo hacer para orina. ¿Cuántos de ustedes toman muestras de orina en cerdos? No, no lo hacemos. Y vean todo lo que podemos hacer. Laxi, ¿no? Vean otra vez formas de conservar, ¿no? Formol, ¿no? Una gota,
es súper económico, ¿no? Alcohol etílico o metílico, ¿no? Si lo conoce, ¿no? ¿No? Si uno no tiene tequila, ¿no? 50-50, 50 de orina y 50 de tequila, ¿no? Entonces ya tenemos ahí algo que conservar, ¿no? La que sigue, por favor. Refrigeración, vean, esto no es difícil, ¿no? Pero en orina, si lo puedo mandar las 2 primeras horas, sería lo ideal. El problema es que no las voy a poder mandar las 2 primeras horas. A lo mejor 2 horas son las que me tardé haciendo una revisión o necropsis, la que sigue. ¿No? En las heces, diferentes pruebas, la que sigue. Las cantidades, ¿no? Otra vez, vean, normalmente 4 grados. Si yo llevo una hielera, es suficiente en que yo pueda conservar mis muestras. ¿La que sigue? Bueno, algunas otras pruebas, ¿no? Sin embargo, yo cuando pido esto, pues tengo que ver si me va a servir. Si yo pido una PCR y no me sirve de nada, ya gasté de más. ¿Ok? La que sigue. Bueno, los PIs de esto sería una cantidad adecuada por si el laboratorio tiene que repetir la prueba para confirmar su diagnóstico. Tengo que utilizar el conservador adecuado, ¿no? Enviar las muestras lo más rápido posible, colectar las muestras de forma adecuada, ¿no? Y solicitar la prueba adecuada. Conocimiento de lo que estoy haciendo y lo que estoy mandando. Y bueno, y al final, la que sigue, por favor, es juntar todo y entonces dar un diagnóstico. Que nos tenemos que sentar a hacer todo eso. Pues por mi parte, les doy las gracias. Espero no haber sido muy pesado. Sé que es un tema denso, que sea eso ya lo sabemos, eso también ya lo sabemos, eso ya lo sabemos, eso siempre lo hago, ¿no? Entonces soy un modelo a seguir para en un diagnóstico. ¿Ok? Les agradezco mucho. Nos quedamos aquí. Muchas gracias, doctor. Para continuar, vamos a hacer algunas preguntas. Ya por tiempo, solo tengo tiempo para 2 preguntas. Si me ayudan a proyectarlas, por favor. Bueno, las 2 más votadas. ¿Se deben establecer protocolos de monitoreo rutinario independientemente de la presencia de enfermedades en granja? Bueno, sí, comencé diciendo que el diagnóstico no solamente se tiene que hacer cuando hay enfermedad. El diagnóstico, yo por eso le comparo y me gustó mucho la plática del doctor, porque es algo que tenemos que hacer siempre. Siempre, siempre. Esté enfermo o no esté enfermo. El problema es que cuando utilizamos la palabra diagnóstico, ya asumimos que está enfermedad. Hay una enfermedad, pero siempre hay que hacerlo. Gracias. ¿Daría tratamiento sin saber el diagnóstico y si se tiene un problema grave de mortalidad? Bueno, aquí acuérdense que una de las funciones de nosotros como médicos es poder parar un problema lo más rápido posible, ¿no? Entonces, si a mí me preguntan, ¿tú darías un diagnóstico con solo una necropsia o con solo la historia clínica? Sí, yo lo daría, ¿no? Si mi diagnóstico está un tanto erróneo, por ejemplo, vamos a poner muy burdo, di antibiótico y no sirvió, por lo menos me dice que es viral, ¿no? Ya, ¿cuál virus? ¿Quién sabe? ¿No? Pero ya supe que estuvo mal, entonces yo muy particularmente, yo sí lo haría. Bueno, pues muchas gracias, doctor, por su presentación muy interesante. Lo invitamos a pasar por su reconocimiento del lado derecho, por favor. Sí, gracias.